Bienvenido a tu canal bíblico. Te habla tu hermano y amigo Emmanuel Pérez. Amados, Dios le bendiga grandemente. Es un privilegio tenerlo una vez más aquí en este canal, donde buscamos esclarecer las verdades bíblicas que hoy día están siendo empañadas por filosofías e ideologías huecas. En el día de hoy, mis hermanos, tenemos algo sumamente especial. Por eso le pedimos que no se vayan, quédense con nosotros, porque vamos a estar hablando sobre el tema de la salvación. Si realmente la salvación se pierde, ya que es un tema bastante interesante en el pueblo de Dios, es un tema que también es debatido, es controversial, se puede decir que es un tema controversial. Muchas personas entienden que la salvación se pierde y nos gustaría ver cuáles son las implicaciones también que trae a la vida del creyente cuando él vive a la luz de sus propias obras para sostener su salvación. Sobre los hombros de quién descansa nuestra salvación, porque eso trae una consecuencia y todos los pensamientos siempre van a traer consecuencias. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios hemos traído un invitado especial, un invitado de... un invitado desde Lima, Perú. Tuvimos que viajar lejísimo para traer este invitado. La suerte y la bendición de la tecnología que nos permite unirnos para así compartir la palabra de Dios. Y estoy hablando del pastor José Luis Quina, desde Lima, Perú. Y él es pastor por 12 años en la Iglesia Bíblica Gracia y Santidad. Miren, mis hermanos, toda la gente que yo traigo aquí son bíblicos. Aquí toditos somos bíblicos porque este es tu canal bíblico. Él también es maestro en el seminario teológico CETEXPO. Entonces, pues nada, le damos la bienvenida a mi hermano José Luis Quina. Bienvenido. Emmanuel, un privilegio para mí estar contigo en esta oportunidad y poder compartir y hablar sobre este tema que, como bien dijiste tú, hace mucho tiempo, no de ahora, es de verdad bastante controversial. Nosotros vemos en las redes sociales diferentes grupos debatiendo acerca si la salvación se pierde o no se pierde. Así que vamos a tratar en la medida de lo posible de argumentar con la Escritura si es que la salvación se pierde o no, y vamos a tratar de dar luz a algunas preguntas seguramente que tú tienes para ayudar a nuestros hermanos respecto a este tema. Me han preguntado a través de mucho tiempo algunas personas, hermanos en la fe también, si es que la salvación se pierde o no. Así que creo que es propicio y doy gracias al Señor por tu canal, por la entrevista, por tu vida y por el trabajo que estás haciendo en beneficio del Evangelio y de ayudar a muchos hermanos a tener luz en cuanto a estos temas, ¿no? Excelente, mi hermano, excelente. Y yo creo que podemos iniciar inmediatamente, ya como usted mismo lo ha dicho. Sí, tengo muchas preguntas, muchas, pero vamos a ver cómo podemos fluir. Y me gustaría, mi hermano, porque he visto que hay muchos versículos que hoy día podría decir que la salvación se pierde. Y me gustaría ver si, comenzando por ahí, algunos versículos que le he traído para que usted me pueda dar respuesta, porque cuando veo en la Biblia, y debo ser honesto, yo he visto versículos estudiando este tema que yo tiemblo, digo, bueno, yo no sé cómo responder de verdad. Entonces, por ejemplo, mire, mi hermano, Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces me gustaría preguntarle a mi hermano, ¿ese texto apela a que la salvación se pierde? Es un texto realmente que podría interpretarse de esa manera. De hecho, esa es la defensa de muchos hermanos para argumentar que la salvación se pierde. Pero yo quiero empezar por algo que es importante. Y creo que todos, sin excepción, estamos de acuerdo en esto que voy a decir. Todos creemos que la Biblia no se contradice. Todos. Independientemente de la postura teológica que tengamos, calvinista, arminiano, no sé, todas las posturas que tengamos, todos tenemos algo en claro. La Biblia no se contradice. En ese sentido,
si ese pasaje habla de que la salvación se pierde, estaría chocando con otros pasajes que son muy claros y que argumentan a favor de la seguridad de la salvación. Entonces ahí estaría pasando algo, ¿verdad? Pero tú has leído el pasaje y obviamente cuando Pablo dice ocupaos de vuestra salvación, es ahí ese detalle, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, hay dos posturas respecto, digamos, a cómo uno lleva a cabo su vida cristiana. Por un lado, podríamos hablar de los quietistas y de los pietistas. Los quietistas son los que dicen de que, bueno, Dios hace todo y tú no debes hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Okay. Y que Dios hace todo y tú no haces nada. Y por otro lado están los pietistas, quienes piensan de que ellos son los que tienen que hacer todo y que Dios está solamente observando y dejando como que todo transcurra. Entonces, no tenemos el equilibrio ahí, más tenemos, digamos, posturas bastante extremas, ¿no? Pero esas son posturas que muchos cristianos tienen. Pero cuando yo miro el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12, yo no miro que Pablo está diciendo de que la salvación se pierde como tal. Más bien Pablo está hablando de la santificación. Pablo está hablando de la santificación, o sea, está hablando de aquellas personas que ya son salvas, que por la gracia de Dios tienen la salvación y que ahora deben mirar la forma como viven. O sea, estamos hablando de la santificación, o sea, por eso es que empecé explicando de los quietistas y los pietistas, porque nosotros entendemos que si bien es cierto, Dios nos ha salvado, nosotros tenemos parte ya en nuestra santificación y tenemos parte, pero esa parte que nosotros, nuestro actuar en la santificación está sostenido por la gracia de Dios. No es algo que funciona sin la gracia de Dios o no es algo que solamente funciona por medio de Dios y que nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero este pasaje no hace alusión como tal a que la salvación se pierde y que debemos caminar con temblor y temor por miedo a perder la salvación, porque eso genera totalmente una inestabilidad en el creyente. Y tenemos que entender algo. Tenemos que mirar la cruz. Tenemos que mirar la cruz. Cristo hizo el sacrificio ahí en la cruz. El sacrificio vicario, ¿verdad? Y nosotros, ahora salvos, nosotros debemos vivir en reverencia, temblando ante su palabra, buscando la santidad, y es de eso lo que Pablo está hablando. Pablo en ningún momento, o sea, ese pasaje, ni siquiera en su contexto, habla acerca de la pérdida, de perder la salvación, como que alguien se cae, ¿no? De la gracia, como que alguien puede llegar a perder lo que Cristo ganó en la cruz. Tenemos que entender algo nosotros. Cristo, no un ser humano cualquiera. Cristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, fue el que obró, murió en la cruz por nosotros y por lo tanto todo el proceso de salvación y el proceso de santificación, porque tenemos que entender que la salvación tiene tres partes, tres estados. Un estado pasado, la justificación, tiene un estado presente, la santificación, y tiene un estado futuro, que es la glorificación. Por tanto, pasado, presente y futuro está sostenido totalmente por Dios. Él sostiene eso, mientras nosotros caminamos en temor, mientras nosotros caminamos en santidad, mientras nosotros caminamos en reverencia, en obediencia, Él sostiene eso. De eso está hablando Pablo. Pablo no está hablando ahí de que la salvación se pierde y que tenemos que tener mucho temor porque podríamos perderla. Podríamos perder lo que Cristo ganó en la cruz. Y de hecho, ahora después de escucharlo a usted explicando el texto, observo claramente que Pablo se está refiriendo aquí a los filipenses diciéndole que ellos siempre han obedecido. Entonces sería incongruente decir que luego ellos desobedecieron y que perdieron su salvación por desobedecer, porque él está en el pensamiento, él está diciendo que ellos siempre han obedecido.
No, y oye, como lo dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que Pablo está escribiendo a una gente que son fieles. No hay gente que se están descarriando, o sea, son gente fieles. Y así con esa fidelidad, mantén esa fidelidad en el Señor, como usted lo ha dicho, en el tema de la santificación. Y excelente, mi hermano. Y ojo que nosotros conocemos la carta de Filipenses como la carta del gozo. Sí. Y no sería, pues, si conocemos la carta de Filipenses y la estudiamos, nos damos cuenta de verdad que es la carta del gozo, ¿no? Y no puede ser posible que en medio de esa carta gozosa haya esto terrible, ¿no? De perder la salvación como tal, ¿no? De perderla y ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la salvación? Entonces, es muy importante lo que tú has dicho, ¿no? La acotación que has hecho, porque Pablo le dice, ¿no? No solamente como en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, ¿no? Ustedes siempre han obedecido. O sea, le está hablando a creyentes que son fieles y que aman al Señor. Exactamente, creyentes obedientes, correcto. Yo creo que en Filipenses 2:12 quedamos claros. Yo creo que no hay duda ahí. Ese texto no apela a que la salvación se pierde. Pero, y Primera de Corintios 9:27, que nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese texto apela aquí a que la salvación se pierde. Primera de Corintios 9:27 es un buen pasaje que también muchos lo usan como argumento, ¿no? Perdón. Pablo, como que Pablo estaría diciendo de que, oye, cuidado porque mira, yo puedo perder lo que, ¿no? Lo que Cristo ganó, la salvación, puedo llegar al final de mi vida y haberlo perdido todo, ¿no? Todo lo que gané en Cristo lo puedo perder en un momento que peco. Es que tenemos que entender algo, o sea, nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo pecadores. Y Pablo no está hablando de su salvación como tal. Yo voy a graficar esto de una manera un poco más simple para después llegar al punto de 1 Corintios 9:27. Si un pastor comete una inmoralidad sexual en la iglesia, él debe ser descalificado para el ministerio, por lo que dice Timoteo, ¿verdad? Correcto. Y por lo que dice Judas, descalificado. Pero eso no quita que él deje de ser creyente, ¿verdad? Porque él se arrepiente de su pecado y él continúa siendo creyente, porque se arrepintió de su pecado, él es creyente. El creyente siempre va a venir en arrepentimiento, se va a doler de su pecado y va a venir en arrepentimiento. Pero él queda descalificado para el ministerio. Él no puede volver a subir al púlpito, quedó descalificado. Entonces, eso trayendo lo que Pablo dice, ¿no? No siendo que yo, siendo heraldo, para muchos venga de pronto a ser eliminado o descalificado. O sea, Pablo está hablando del ministerio. Y veo que dice el texto, habla de servicio, y lo pongo en servidumbre. Exacto, exacto. Entonces, Pablo no está hablando aquí de la salvación, sino del ministerio, que él quede descalificado después de haber mostrado todo lo que mostró en el ministerio, su servicio, su trabajo, su amor por Cristo, termine siendo eliminado después de haber sido un heraldo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que dejar en claro eso, ¿no? Porque no está hablando de la salvación. Pablo en ningún momento, ni siquiera en el contexto, habla acerca de la salvación. Y es importante, entonces, entender con la explicación que doy de un pastor que puede ser descalificado del ministerio, pero seguir siendo creyente, porque creo que en eso todos estamos de acuerdo, él sigue siendo un creyente. Llevarlo eso a que Pablo está hablando de que puede perder él su salvación. O sea, si Pablo hubiese creído eso, Pablo no hubiese hablado en otros pasajes acerca o argumentando acerca de la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 8, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? El capítulo 8 de Romanos, versículo 1, empieza Pablo haciendo una declaración importante, ¿no? Una declaración muy importante, empieza Pablo diciendo en Romanos capítulo 8, que nos gusta a todos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pablo no diría eso para después decir de que él va a perder su salvación. Eso diría Pablo de que ni siquiera él está seguro de ser cristiano. Y eso no existe. Eso no es correcto. Eso no tiene sustento en las Escrituras. No tiene sustento. Entonces, es realmente a veces contraproducente porque algunos hermanos que piensan que la salvación se pierde, dicen amén a estos pasajes. Sí. Le dicen amén a estos pasajes. Le dicen amén a muchos pasajes que hablan de la seguridad de salvación. Amén, amén, amén. Le dicen amén a todo eso. Pero a la hora de hacer una hermenéutica y de interpretar el pasaje, llegan a la conclusión que se pierde. O sea, parece ser que hay un aspecto emocional en la interpretación y no un aspecto, digamos, analítico del pasaje. Y allí es donde muchos hermanos se pierden con esto, ¿no? Pero yo tengo una buena noticia y una mala noticia para esto. ¿Por qué una buena noticia y una mala noticia? Porque hay quienes creen que son salvos y no lo son. Y esa es una mala noticia. Sí. Y hay quienes creen que pueden perder su salvación y no la van a perder porque son hijos de Dios. Entonces, están estos dos casos, ¿no? Alguien que cree, yo soy seguro de mi salvación y vive como puede o como quiere, ¿verdad? Como dijo Paul Washer, viven como diablos, pero, pero hay otros que buscan la santidad, se duelen de su pecado y creen que la salvación se pierde. Bueno, no la van a perder, no la van a perder. Sí. Y usted mencionando lo que piensa Pablo con relación a este tema de si siempre ser salvo, hoy precisamente con los jóvenes de nuestra iglesia estuvimos viendo segunda de Timoteo 4:18, donde hace mención a eso mismo que usted está mencionando, pastor. Dice así: el Señor me librará de toda mala obra y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El contexto es que Pablo está preso, dando las últimas palabras a Timoteo, y él está diciendo ahí en el momento de estar preso, que va próximo a la muerte, él está reconociendo que Dios lo mantendrá salvo. Pero ¿cómo mantendrá salvo si él está a punto de perder su vida? Porque sí se está refiriendo al tema de salvación, porque aunque él muera, él va a vivir en Cristo, y por eso él está diciendo que Cristo lo va a mantener salvo, lo va a librar y lo va a mantener salvo. O sea que el pensamiento del apóstol Pablo es ese mismo, de que él estaba seguro, aún yo esté preso, próximo a la muerte, yo sé que voy a estar con mi Señor porque Él me sostendrá y me mantendrá salvo. Entonces, mi hermano Kina, en Hebreos 2:3 hay un poquito de dilema también aquí. Dice el texto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Diría este texto que la salvación se pierde? ¿Hay contradicción aquí? Este es un pasaje también medio complicado, ¿no? Sí. Pero habría que entender algo. Y quiero, para ir a mirar este pasaje, que entendamos que Hebreos es un sermón, ¿verdad? Y un sermón generalmente es una exhortación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hebreo es un sermón bien estructurado. El que lo escribió conocía bastante de homilética y estructuró muy bien su sermón. Y un sermón es una exhortación a buscar al Señor o a afirmarse en el Señor o a seguir buscando la santidad, pero un sermón tiene esa connotación. Ahora, es importante que entendamos aquí que Hebreos está destinada justamente a los hebreos, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Está destinada justamente a los hebreos. Es una carta a los hebreos, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros pensamos un poco en esto, en el contexto cultural ya, no precisamente este pastor está escribiendo en toda su carta dirigiéndose exactamente a cristianos. No necesariamente. Cuando nosotros leemos el pasaje, vemos que el escritor de Hebreos en general
conoce mucho acerca del judaísmo, ¿no? Toma textos de Levíticos, conoce bastante del judaísmo. Entonces, este pasaje, tanto este pasaje como, me parece, Hebreos capítulo 10, parece hablar acerca como que si la salvación se perdería. En el Pero, 10:26. y no está dirigido específicamente a cristianos estos pasajes. Específicamente no está dirigido a cristianos, sino es, digamos, estos pasajes están dirigidos más, son más nacionales, si se puede decir así, escrito a la nación, estos pasajes. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado del Evangelio. Han escuchado del Evangelio, pero la luz no les ha resplandecido la luz del Evangelio. O sea, en otras palabras, esto es lo que se considera la apostasía. Alguien que escuche el Evangelio, alguien que está incluso en la iglesia escuchando el Evangelio, pero luego sale huyendo. Lo que dijo Juan en su carta, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, eso es apostasía, o sea, haber de alguna manera degustado del Evangelio, iluminado incluso porque estas personas hasta dicen, sí creo, es verdad lo que está predicando el pastor, es verdad, pero no quieren vivir a la luz de esa verdad. Entonces, al salir de allí, se convierten en apóstatas, son apóstatas, porque la apostasía, es decir, en contra de la palabra de Dios, no obedecerla, echarla fuera de tu vida, eso es apostasía. Entonces, el autor de Hebreo no está hablándole a los cristianos que ellos pueden perder la salvación, sino le está hablando, el contexto, o sea, está hablando a un grupo de personas que no son cristianas y que parece ser han escuchado ya el Evangelio, han escuchado la buena nueva, pero no se arrepienten. Es lo mismo que Jesús habló en Mateo, en Marcos, acerca del pecado imperdonable. Sí. Claro, los fariseos habían escuchado al Mesías, habían visto los milagros, los fariseos habían visto todas las señales mesiánicas, habían visto todo, pero no había ningún arrepentimiento por parte de ellos. Entonces ya no había más que hacer con ellos, estaban condenados. Entonces, prácticamente el autor de Hebreo tiene la misma idea. No está dirigido esto a un grupo de cristianos como tal, sino más bien a un grupo de personas o de judíos que escucharon la buena nueva, pero que no tuvieron ningún arrepentimiento y no le resplandeció la luz del Evangelio, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, aquí he escuchado en algunas conversaciones entre jóvenes el tema de la apostasía y, y el tema del cristiano cuando se descarría, por decirlo así. Entonces, una persona viene, conoce a Cristo, tiene 10 años en la congregación y luego esa persona se aparta al mundo, esa persona bebe alcohol, anda con muchas mujeres, vuelve al lodo peor que antes. Entonces, para aterrizar un poquito aquí, ¿esa persona perdió su salvación o esa persona sigue siendo salvo estando en el mundo? O sea, ¿cómo pudiéramos entender esa analogía? Fíjate que respecto a eso, digamos que también hay el extremo, ¿no? De quienes creen que una persona perdió la salvación porque se fue, digamos, al mundo y hizo las peores cosas en el mundo. Y hay otra postura que cree que solamente está en desobediencia y que sigue siendo salvo aun cuanto hace, ¿no?, todo lo pecaminoso en el mundo y digamos que vive una vida desordenada en el mundo, ¿no? Pero hay quienes piensan de que, bueno, ahí está solamente desobedeciendo y que en algún momento va a venir. Lo que yo pienso es que Dios, bueno, y lo sabemos nosotros por la Escritura, Dios nos guarda, Él nos toma en sus manos, dice Juan, ¿verdad? Él nos toma en sus manos. O sea, la perseverancia de los santos, del cual habló Calvino en uno de sus puntos, es que Dios nos persevera. O sea, Él nos lleva, Él nos guarda, Él nos libra, Él mueve nuestro corazón al arrepentimiento. Y una persona que se entrega al mundo,
y que se deleita con el mundo y que ama al mundo, no puede amar a Dios. Imposible. No puedes amar a Dios. O sea, de hecho, cuando incluso Jesús habló de él y las riquezas, de Dios y las riquezas, lo dijo claramente, no puedes amar a dos señores. Entonces, ¿cómo puede una persona ir y amar el sexo, deleitarse en el sexo, fornicar de manera deliberada y considerarlo todavía aún creyente, viendo la expresión visible de su mala conducta? Si él es creyente, o sea, si él hace eso, él debe ser disciplinado por la iglesia. Y si es creyente, él va a venir en arrepentimiento después de esa disciplina. Pero si esta persona persiste en pecado, aún habiendo sido disciplinado y persiste en pecado, es una muestra visible entonces de que esta persona nunca conoció al Señor Jesucristo. O sea, yo no estoy negando de que alguien pueda caer en pecado. No estoy negando eso. Podemos caer en pecado. O sea, cualquier persona, cualquier cristiano puede pecar. Pero si el Espíritu Santo mora allí, él va a venir en arrepentimiento. Él va a buscar al Señor. Él puede entrar en disciplina, pero se va a doler de su pecado. Si hay una característica del cristiano verdadero, es que el cristiano se duele de su pecado, aborrece su pecado. Esa es una característica muy visible de alguien que es cristiano. Ahora que usted menciona, en un momento de mi vida me pasó algo parecido. Yo entendí que me descarrié porque duré como un momento como de rebeldía, como que no quería ir a la iglesia, no quería ni orar, ni leer la Biblia. Y creo que literalmente duré como 15 días o 17 días, en el cual no podía ni dormir ni estar en paz. Todos los días, cada momento sentía la reprensión de que debía volver y volví en arrepentimiento. Y es justamente lo que usted acaba de explicar. Una persona que ha nacido de nuevo, que es decir, que tiene el Espíritu de Dios morando en su interior, es imposible que se vaya y que apague la voz del Espíritu Santo recalcándole. Si esa persona puede pecar deliberadamente porque no tiene el Espíritu de Dios habitando en él. Sí, y esa es la razón por la cual el Hijo vuelve. Y eso es interesante, porque una vez tú eres hijo de Dios, ahora ya tú no eres deshijo. No hay forma de deshacerte de no ser hijo de Dios. Si ya tú eres hijo, eres hijo. En Juan 3:16, un versículo tan conocido, que habla de que todos los que creyeron en él tuvieron vida eterna, no vida temporal. Entonces, la misma creencia en Jesús nos da vida eterna. Es imposible que una vez tenida la vida eterna, ahora entonces tenemos vida acortada, porque entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él me prometió que si creo en Cristo tendré vida eterna. Entonces, si yo digo que la salvación se pierde, estaré diciendo que Dios es mentiroso. Y este por sentido común. Sí. Este texto, para ser honesto, lo leo y lo releo y lo releo y me hace temblar. Yo tenía Hebreos 10:26, pero no lo voy a mencionar porque entiendo que la respuesta que usted dio en el anterior responde esta misma del Hebreos 10:26. Pero el que quiero ahora que usted me ayude a entender, y eso es de manera personal de verdad, el Apocalipsis 22:19, me gustaría que usted me traiga luz en este texto. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjate que ahí se usa, digamos, una especie de metáfora, ¿no? El punto aquí de este pasaje es que cualquier persona que se atreve a aumentar o quitar, digamos así, que ya eso cae en el contexto de ser un hereje, digamos que la metáfora es que no tiene parte, digamos que pongamos todo en un solo saco, ¿no? El árbol de la vida y la ciudad santa o la ciudad celestial cae en un solo saco, no hay parte en el reino de los cielos. Alguien que es un hereje, porque solo un hereje puede tergiversar la palabra de Dios, aumentar la palabra de Dios o quitarle a la palabra de Dios. Esas dos, quitarle o aumentarle, es tergiversar la palabra de Dios. Y eso solamente lo puede hacer un hereje.
No lo puede hacer un cristiano. O sea, un verdadero hijo de Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. El verdadero creyente camina en temor y temblor, o sea, en reverencia a Dios. Entiende parte de la santidad de Dios para vivir. Entonces, una persona, cualquier persona que se atreve a hacer eso, porque tenemos que entender que Juan recibe la revelación en un contexto de persecución, en un contexto en el cual Domiciano, me parece, es el que estaba gobernando por ahí los años 90, más o menos, creo que era Domiciano o Vespasiano, uno de los dos, era el que gobernaba en ese momento, y bajo ese contexto hay persecución para la iglesia. La iglesia está siendo perseguida por el imperio romano, por el culto del imperio. Y bajo ese contexto, obviamente, él que sabe que el imperio romano tiene mucho poder, él dice, cualquiera que haga esto, cualquiera que se atreva a cambiar o a quitar, porque los cristianos estaban siendo difamados en ese tiempo. O sea, había mucha difamación para los cristianos. O sea, cualquiera que se atreva a aumentar o a quitar lo que dice este libro, que después, obviamente, ya se esparce para toda la Biblia, cualquiera que tergiverse, que cambie las palabras de Dios, es un hereje y por lo tanto no tiene cabida en el reino del cielo. Ningún hereje va a estar en el cielo. No hay herejes en el cielo. Los herejes están en el infierno. Entonces es obvio que no se está refiriendo a un cristiano, que un cristiano no pueda entrar al cielo porque un cristiano no es un hereje. Un cristiano no es un hereje. Un cristiano, aún en lo limitado de su conocimiento bíblico, es alguien que teme a Dios. Es alguien que teme a Dios. Entonces, nunca va a llegar a ese punto de herejía. Entonces, el contexto tiene que ver con eso. O sea, podríamos hablar mucho más del contexto de Apocalipsis y podríamos llevarnos un programa entero hablando del contexto de Apocalipsis solamente, para comprender de lleno el pasaje, pero a grosso modo, esta persona a la cual Juan en este caso se está refiriendo, Juan tiene en mente todo el sistema romano. Porque él ataca, en Apocalipsis hay un ataque al sistema romano y a engrandecer el reino de Dios. Entiendo, sí. La parte más complicada del texto es cuando dice que Dios quitará su parte, porque si, ahí uno pudiera hacer la alusión que si Dios la quita es porque estuvo. Entonces, esa es entiendo que sería el argumento que utilizan las personas que creen que la salvación se pierde al momento de decir, bueno, míralo ahí, Dios quitará. O sea, si quitará es porque Dios escribió en el libro de la vida y al quitar de la palabra de Dios, entonces Dios quitará del libro de la vida y es por eso que se cree que la salvación se pierde. Voy a decirte algo respecto a eso. Ese verbo está en un presente continuo, que está quitando. Lo mismo que Juan capítulo 3, versículo 18, 19, me parece, donde dice que el que no cree en el Hijo, ha sido condenado. Y en el original griego dice, está siendo condenado. O sea, el que no cree siempre está en un estado de condenación. Yeah. Igual aquí, es un presente continuo. O sea, el que quita las palabras está continuamente siendo borrado. O sea, nunca está en ese lugar. Nunca puede estar en el reino de los cielos. Ahora sí, caí más. Gracias, pastor, gracias. Pastor, si ya nosotros entendemos, entonces, yo creo que tal vez hay algunos versículos, pero yo seleccioné los versos que más entiendo, que pueden hacer más ruido con el tema de la seguridad de la salvación. Y ya hemos quebrantado el argumento de que la salvación es firme, es para siempre. Hemos quebrantado el argumento de que se pierde la salvación. Entonces, pudiéramos entender ahora que claramente que no la vamos a perder nunca. Entonces, ¿cuál es el problema con la doctrina que afirma que la salvación se pierde? Déjame volver en mis palabras. ¿Cuál es el problema, pastor, con esta doctrina? ¿Hacia dónde acarrea esta línea de pensamiento de que la salvación se pierde? Una de las cosas principales es que la Biblia habla del gozo de nuestra salvación, ¿verdad? O sea, el saber que esto está no en mis manos,
porque soy un pecador, soy débil, sino que está en las manos de Dios, eso me trae paz y me trae gozo. La salvación no está en mis manos, no depende de mí, la salvación es del Señor. Y uno digamos, de los problemas que trae el creer que la salvación se pierde es la falta de gozo. Y tenemos hermanos que todos los domingos se están reconciliando con el Señor o están recibiendo al Señor, domingo tras domingo, ¿no? O están recibiendo al Señor y están acercándose al altar de su iglesia domingo a domingo, o están reconciliándose domingo a domingo con el Señor, con la famosa oración de fe que no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, están domingo a domingo haciendo eso. Eso es tener, digamos, una carga y no un descanso en Cristo. Porque yo descanso en Cristo. Que se entienda descanso sin abolir el tema de caminar con temor y temblor. Porque los que dicen que nosotros creemos y somos salvos, siempre salvos, dicen, ese salvo, siempre salvo, esa etiqueta de salvo, siempre salvo, la usan para pecar. No, 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 no. O sea, no hay excusa para pecar. No podemos pervertir la gracia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Y eso es algo que quiero aclarar, sí, porque a veces dicen, estos calvinistas, estos que creen en la doctrina de la gracia, se abusan de que son salvos, siempre salvos para pecar. No, eso no es verdad. Eso lo pueden hacer aquellos herejes que usan el salvo, siempre salvo para pecar. Pero nosotros sabemos que no podemos hacer eso, porque debemos caminar con temor y temblor. Entonces, una de las cosas es eso, es la carga o la mochila pesada o la maleta pesada que traen estos cristianos domingo a domingo, creyendo de que ya perdieron su salvación porque pecaron. Yo les hago una pregunta, ¿cuál es el pecado que hace perder la salvación? Que me digan. Que me mencionen cuál es el pecado que hace perder la salvación. Uno me va a decir, es que mentí. Otro va a decir, no, es que robé. Otro me va a decir, no, es que hablé muy fuerte. No, es que me molestó. O sea, ¿cuál es el pecado? Asesinato. ¿Y no tiene perdón de Dios el asesinato? No, digo, diría que sería claro, que lo he escuchado. Es que claro, es que cuando pensamos en eso, siempre las personas ponen el pecado en categorías. Y la Biblia no nos muestra los pecados en categorías o qué pecado es peor que cuál. No hay un pecado, o sea, no está en categoría el pecado. Algunos podrían decir, que nos estén escuchando ahora mismo, podrían decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, yo soy cristiano, y si ahora mismo blasfemo contra el Espíritu Santo, entonces posiblemente yo pierda mi salvación. ¿Es así, pastor? Y yo les pregunto, entendiendo Marcos, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque tendríamos que ir al contexto de Marcos, ¿no? Si nosotros miramos el contexto de Marcos, porque hay quienes dicen, bueno, si hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, cuando alguien le atribuye algo demoníaco al Espíritu Santo, ya no tiene perdón de Dios. Pensamos que ese es el pecado imperdonable. Pero pensemos una cosa en principio. Marcos, cuando habla el contexto, sí, o sea, Jesús está haciendo un milagro y los fariseos dicen, no, hace estos milagros por Belcebú, por el príncipe de los demonios, ¿no? O sea, en otras palabras, estaban diciendo que la obra de Cristo era satánica, que lo que hacía Cristo era satánico. Ahora, Cristo había venido mostrando una y otra señal de su mesianismo, o sea, venía acreditando su mesianismo con milagros, con señales, con prodigios, tal y como fue con los apóstoles, ¿no? Y los fariseos habían visto todo. O sea, ya no había nada más que ellos puedan ver. En otras palabras, Jesús los sentenció en ese momento. Le dijo, tú, si pecas contra el Hijo del Hombre, te va a ser perdonado. Pero si pecas contra el Espíritu Santo, no te va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero específicamente, eso no se puede repetir ahora como tal, porque fue un evento en ese momento. O sea, Jesús se está dirigiendo a los fariseos que no entienden que Él es el Mesías. No sé si me explico o sí, lo estoy complicando. ¿Sí? A los fariseos. Así que esa es una situación que no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir. Entonces, el pecado imperdonable hoy sería, digamos, para poner en contexto, sería ser un apóstata. En el sentido de negar a Jesús, de nunca querer recibirlo, permanecer en el estado de condenación.
Ese, ¿sí? ese es imperdonable porque el incrédulo que no quiere abrir su corazón, ese es imperdonable. ¿Ah? Y es un apóstata, ¿no? Es un apóstata, o sea, no quiere saber nada. No quiere saber nada. Ve todo, le muestras todo y él no quiere saber absolutamente nada. Pero no como tal lo que hicieron los fariseos, porque a veces uno, no sé si te ha pasado, uno ve este show que hacen en muchas iglesias carismáticas, donde la gente se revuelca en el suelo, cae, se levanta, salta, corre, y uno dice, oye, eso es satánico. Y te dicen, cuidado, ya blasfemaste contra el Espíritu Santo, ya no tienes perdón de Dios. No, pues eso no, no tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mencionamos algunos versículos que podrían avalar la doctrina de que la salvación se pierde, pero la seguridad de la salvación tiene aval bíblico. O sea, podemos encontrar textos donde apelen a que salvo siempre salvo o textos que digan que me den la firmeza de la seguridad de la salvación. Podremos encontrar algunos textos de eso. Si me puede mencionar, no sé, lo que usted entienda importante. Yo voy a, tú me has dado, creo, 4 pasajes donde se habla acerca que pareciese que la salvación se pierde, ¿no? ¿Verdad? Algunos pasajes, que pareciese que la salvación se pierde. Y no vas a encontrar casi mucho más que eso, más que lo que acabas de mencionarme hace un momento, no vas a encontrar, creo, mucho más. Pero yo con un solo pasaje podría argumentar esto. Ahora, hay muchos más, tengo 15, 20 pasajes para darte, pero con un pasaje que se encuentra, vamos ahí a la Biblia, en Juan, capítulo 10, versículos 28 al 29. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Y eso es un argumento contundente. O sea, Jesús está diciendo, lo que el Padre me da, nadie lo puede arrebatar. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Absolutamente nadie. O sea, Satanás, los demonios, nadie puede hacerlo. Ningún ser celestial, nadie puede hacerlo. O sea, ese solo pasaje sería un argumento contundente. Pero podríamos mirar Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, donde el apóstol Pablo también nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y a mí me llama mucho la atención porque muchos hermanos que argumentan en contra de la seguridad de salvación hasta cantan esa canción. Y dicen amén, Sí. amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, persecución, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto por tu... Y todo el mundo, amén, 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 amén. Pero eso es un argumento a favor de la seguridad de la salvación. Pablo está diciendo, nadie nos puede separar de él. Absolutamente nadie. Ninguna de esas características que él menciona ahí, nada nos puede separar del amor de Dios. Y tienes 2 pasajes contundentes ahí. Puedes leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Los hermanos pueden leer Hebreos mismo, capítulo 6, versículo del 18 al 20. Pueden leer los hermanos segunda de Corintios 5, 17, que es conocido, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, o sea, no hay nada viejo, todo es nuevo. Puedes leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Efesios 4:30, podríamos leer, no sé, Juan 6:39, Lucas capítulo 23, versículo 43, Tito capítulo 2, versículo 14, Juan 17:15, y podríamos seguir la lista de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la seguridad de la salvación. Pero he leído 2 que con eso es suficiente, suficiente para determinar que en Cristo tenemos total seguridad. Cristo no es hombre, Él no es un ser humano, o sea, sí, de hecho es 100% hombre, 100% Dios, pero para expresarme mejor, Dios no es hombre, Dios no es hombre. Ahora me expresé mejor, ¿verdad? Sí. Dios no es hombre, Él no es hombre. Él no es como tú, como yo, que podemos ser volubles y decir, sabes que ya me arrepentí, ya no quiero. O sea, Él no es hombre, Él no miente, Él no miente. Si Él nos ha salvado, nos ha salvado. De hecho, Efesios capítulo 4 habla
del sello del Espíritu Santo. Del sello del Espíritu Santo. Y el sello es el arrabón, o sea, es una garantía que tenemos aquí en la tierra. Y esa garantía es una garantía de que nosotros vamos a ir para allá, para el cielo. Es una garantía. Entonces, ese pasaje también es muy contundente, ¿no? Muy contundente. Es una garantía, o sea, es como que yo te digo, ¿sabes qué, Manuel? Pues, préstame $500 y tú me dices, ¿cómo sé, pastor, que me lo va a pagar? Mira, ¿sabes qué? Yo te dejo estas 2 computadoras aquí que cuestan algo parecido y si yo no te pago, tú te quedas con ellas. Y esa es la garantía que tú tienes, ¿no? De que yo te voy a pagar. Bueno, Cristo nos ha puesto una garantía en nosotros de que nos va a llevar, de que estamos seguros en Él. Y eso es Espíritu Santo. Entonces eso es suficiente. Amén, amén. Tremendo, pastor, tremendo. Y yo creo que el meollo yace aquí, en esto que usted ha mencionado con relación a que en Cristo tenemos seguridad. Por cuando yo desconfío de que Cristo me sostiene, entonces yo tengo que vivir ahora constantemente cargando con mi propia salvación. Entonces, de cierta forma, yo estoy diciendo que mi salvación me la estoy ganando por mis propias obras, yo la estoy sosteniendo por mis propias obras, y eso me va a llevar a una insatisfacción, eso me va a llevar a frustración, porque yo no puedo, yo peco diario, constantemente. Entonces, tendría que yo sostener mi salvación todos los días de mi vida, y eso implicaría una dificultad con el texto bíblico y una dificultad conmigo mismo para sentirme pleno, para poder servir. Nunca me voy a sentir completo para poder servir a Dios. Y ahí está. Lo que la seguridad de la salvación me lleva es a no mirarme a mí, sino a poner la mirada en Jesucristo. Cuando me salvó, la pongo en Cristo. Cuando me sostiene, la pongo en Cristo. Cuando me glorifica, la pongo en Cristo. Todo, como usted lo dijo al principio, radica aquí, en la persona de Jesucristo, utilizando el Espíritu Santo para que Él nos vaya ayudando a crecer, para que nos haga nueva criatura, para que nos ayude a crecer y para que nos glorifique también. Y es por eso que Cristo es tan importante para nosotros y nosotros abrazar esta doctrina de la seguridad de la salvación. Pastor, me gustaría, podría preguntarle cuál es el beneficio, pero usted me ha dicho que el beneficio es el gozo abundante que podemos tener en Jesucristo, ahora para servir, ahora para amar, ahora para vivir una vida plena delante de Dios y verdaderamente libre como Él nos ha hecho, no libertino para vivir con relación a mi pecado, sino libre en Jesucristo y obedecerle. Yo creo que eso es un gozo y una satisfacción que trae en el creyente. No sé si quisiera aportar un poquito aquí en el gozo que da la seguridad de la salvación. Sí, y sobre todo creo que es preciso que nosotros le hablemos a nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde. Para decirles que, como bien dices tú, Cristo nos ha hecho libres. Y esa libertad ahora nos permite servir a Cristo con amor y con pleno gozo, una certidumbre de gozo. Hay quienes dicen, yo prefiero creer que la salvación se pierde para poder vivir todo el tiempo buscando no pecar. Pero eso sería una obra, ¿verdad? Eso sería sostenernos en nuestra propia capacidad. Los proverbios están llenos diciendo de que no nos valgamos de nuestra propia opinión, de nuestra propia prudencia. Nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón. Debemos sostenernos en Cristo. Él es el ancla de la vida cristiana. En Él se sostiene todo. Si no, estaríamos como en el Antiguo Testamento, ¿no? Que cada vez que alguien pecaba tenía que ir a buscar al animalito para llevarlo al sacerdote, él mismo degollarlo y presentarlo al sacerdote para que sea sacrificado. Cada pecado que se cometía. Entonces, nadie podía cumplir todas las justas demandas de Dios. Por eso es que en Cristo se cumplen todas las justas, las demandas de Dios son cumplidas en Cristo. Y es por eso que yo tengo paz y tengo descanso, porque todo radica, el eje de la salvación es Cristo. Cuando Él te mira a ti, cuando el Padre te mira a ti, me mira a mí, nos mira a través de Cristo. Nos mira a través de Él, porque es Cristo el que satisfizo esas justas demandas de Dios. Entonces, nuestros hermanos tienen que entender
que pueden vivir a plenitud su salvación, confiando en las obras de Cristo. Si bien es cierto, nosotros siempre decimos que la salvación es por fe, mediante la gracia de Dios, pero también es por obras, porque son las obras de Cristo. Son las obras de Cristo, ¿verdad? Es Cristo, el obrar de Cristo hizo posible en la cruz esa salvación. Cuando nosotros entendemos bien el tema de la expiación, podemos tener completa seguridad en nuestra salvación. Cuando comprendemos esas palabras de Cristo en la cruz y entendemos bien esa última palabra, consumado es, se ha completado toda la obra, entonces nosotros podemos realmente comprender y tener paz en nuestro corazón, para no confiar en nuestra prudencia, para no confiar en nuestra capacidad, sino para confiar absolutamente en la obra de Cristo. Se ha consumado hace más de 2000 años y ahora yo y tú y todos los que somos salvos por la fe en Cristo podemos gozar plenamente de lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Amén, amén, pastor. Yo creo que podemos concluir de la siguiente forma. Entonces, si decimos que la salvación se pierde, no encontramos aval bíblico en ella y nos lleva a confiar en nuestras propias obras. Pero, sin embargo, cuando creemos en la seguridad de la salvación, encontramos suficiente aval bíblico que, si usted desea, puede poner el video en pausa, puede buscar las citas bíblicas que el hermano Quina mencionó anteriormente y puede buscarlo usted mismo para que pueda ver que sí tiene aval bíblico la seguridad de la salvación, y la cual nos lleva a confiar más en Jesucristo y menos en nuestros propios esfuerzos para agradar a Dios. Y algo que me llama la atención bastante de mi Salvador es que no solamente Cristo intervino por mí cuando fue a la cruz, sino que la misma Biblia dice que Él está también intercediendo por nosotros allá en el reino de los cielos, como sacerdote, como sumo sacerdote. Él está intercediendo por ti y por mí. Eso me dice a mí de que Jesucristo me lleva de la mano constantemente y te lleva a ti, a mí y al pastor José Quina, a confiar todos los días más y más en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amado y hermano que estás aquí, si tú has pensado que la salvación se pierde, solo te decimos que abras tu corazón a la palabra del Señor y que te dejes guiar por ella, porque la salvación no se pierde. No te dejes engañar. Mi hermano José Luis Quina, mi amado pastor José Luis Quina, le agradezco bastante por estar en este tiempo con nosotros. Yo sé que usted es un hombre con una agenda muy cargada y aún así saca el tiempo para servir a Dios, y le agradezco de todo corazón que esté con nosotros. Pero me gustaría pedirle si tiene un lugar donde podamos encontrarle en las redes sociales para que mis seguidores también puedan buscarlo y suscribirse a su canal o sus canales. Bien, en YouTube me pueden encontrar ahí como Pastor José Luis Quina, así, Pastor José Luis Quina, y en el Instagram también estoy igual como Pastor José Luis Quina, y en el Facebook también, de la misma manera, ¿no? En cualquiera de los 3 lugares pueden encontrarme como Pastor José Luis Quina y pueden seguir ahí nuestros contenidos devocionales, prédicas y enseñanzas bíblicas que estamos siempre con la intención de edificar al pueblo del Señor, ¿no? Y en el seminario de CETEXPO, ¿tiene cursos ahora mismo disponibles para inscripción? Si podrá dar algún... Tenemos una excelente noticia para todos los que quieren estudiar. Nosotros no somos una institución con fines de lucro, en lo absoluto. Así que hemos dispuesto de que los que quieren estudiar Biblia y teología por 3 años pueden matricularse, y mensualmente solamente pueden dar un donativo mensual, sí, pero un donativo, una ofrenda voluntaria. O sea, no estamos estipulando un monto. Lo que queremos es bendecir su vida. Lo que queremos es que conozcan, se preparen y puedan servir a la iglesia con mucha más excelencia. Entonces, tenemos esa buena noticia para todo aquel que quiere estudiar Biblia y teología. Ahí va a estudiar teología sistemática del 1 al 4, hermenéutica 1 y 2,
panorama del Nuevo Testamento, 1 y 2 del Antiguo Testamento, libros proféticos, los evangelios, todo lo que comprende Biblia y teología. Entonces tenemos esa excelente noticia para todo aquel que quiere estudiar. Solo se comunica con nosotros y por una ofrenda mensual voluntaria que sirve para poder ayudar a otros hermanos que están en otros países predicando el evangelio, ellos puedan estudiar y podamos ayudar también a otras personas, a otros hermanos. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Pues nada, amado pastor, para mí es un placer, vuelvo y les recalco, un placer estar con ustedes aquí en este canal. Nos despedimos, Dios le bendiga, mis hermanos, y suscríbanse al canal de nuestro pastor José Luis Quina y suscríbanse también aquí en tu canal bíblico. Dios te bendiga, nos vemos luego.